sobre la cual quieren investigar. Una idea que probablemente ha venido de una fuente de inspiración, ¿no? Hay una fuente de inspiración, escuchan algo y tienen una idea. Se había pasado un par de videos, ahora que me acuerdo, sobre la crisis del 2008, ¿no? ¿Han logrado ver los videos? A propósito. Listen, veremos. No, estaría para su casa. Véanlos, por favor, para compartirlos, para comentarlos. La siguiente clase los podemos comentar. Vamos, les doy una semanita más para que los vean. A ver, tenemos una idea. La idea genera algunas curiosidades, cosas que quisiéramos ver, ¿no? No sé, pues se les ocurre. Alguien vio el video de la crisis sobre la burbuja financiera del 2008 y dijo, bueno, ¿habrá otras crisis en otros años? Y coloca, nos podía compartir toda la pantalla, coloca algo para buscar en internet, ¿no? Coloca y dice, a ver, vamos a buscar en internet. Crisis mundiales. Ah, ya ha habido hartas, 14 recesiones en 50 años. ¿Cuáles son, pues? Y comienza a encontrarse, ¿no? En 1885, dice que uno. En el 93, yo no me acuerdo de eso. Lo que me acuerdo es de esta, la de la crisis de 1900, la que se llama, una de las famosas es la del 1900, de inicios de 1900, ¿no? 1929, la caída de la bolsa de valores. Sí, la del 29, la que se recuerdan son estas, la Gran Depresión, la caída de la bolsa de valores. Esta es, algunas de estas son interesantes, ¿no? Cómo la gente se lanzaba de los rascacielos porque había perdido todo su dinero. O sea, hay varias crisis, pero no, claro, dice, ah, bueno, ya está tranquilo, porque ya sabes qué crisis hay, pero se pregunta, ¿y qué relación hay entre las crisis? ¿Por qué hay crisis? ¿Habrá ciclicidad en las crisis? Hay un autor que se llama Kondratiev. Kondratiev dice que las crisis son cíclicas. Sí, y cada vez dice que cada vez son más cortas. Alguien se preocupó en estudiar las crisis. Y uno de esos es Kondratiev. Creo que es un teórico ruso. Antiguo es Kondratiev. Yo estudiaba Kondratiev cuando era muy jovencito, hace 20 años, ¿no? Y está Kondratiev. Dice, momentito, ahí mira como una secuencia. Boom, expansión, crisis, boom, expansión, crisis, boom. Hay ciclos. Kondratiev se ha preguntado eso, ¿no? ¿Cada cuánto habrán las crisis? Así como es crisis, claro, en el mundo de las finanzas, Kondratiev estima esos ciclos, famosos ciclos económicos. Más o menos sucede así, ¿no? Hay una mayor confianza, la gente gasta más, crecen los activos, las expectativas inflacionarias. Como que hay ciertos argumentos que van. No quiero entrar a detalle, mejor no lo voy a hacer, lo voy a distraer. Así como hay esto, hay también cambios en la tecnología, ¿no? Ciclos en la tecnología, no me acuerdo qué se llaman los ciclos en la tecnología. Se dice que cada cierto tiempo, cada 10 años, creo que es cada 10 años,
cada 10 años la tecnología se renueva, dice más o menos. Hay una persona que se dedica a la informática que ha estimado unos ciclos en la tecnología. Estos son los ciclos de la tecnología. Dice que cada 10 años más o menos hay un cambio importante en la tecnología. Este señor tiene un nombre. Ya no me acuerdo ahorita, es que claro, no es nuestra área de estudio, ¿no? Me acuerdo más de Kondratiev que, que de estos ciclos. Dice cada 10 años hay un cambio. Una materia que no viene al caso. Yo igual harta tarea. Bueno, entonces, miren, hay cada ciclos cada 10 años, ¿no? Aproximadamente. Y claro, la pregunta está, ¿y habrá ciclos en otras cosas? ¿Será que la sociedad cíclica? No sé, bueno, varias inquietudes, ¿no? La idea está que ustedes se inspiran en esa realidad. Ahora probablemente han tenido varias inspiraciones. ¿Podremos predecir la próxima crisis? Si son cíclicas, como las estaciones del año, verano, otoño, invierno, primavera, ¿podré estimar las crisis? ¿Podré estimar la próxima crisis? ¿Podré estimar el siguiente cambio tecnológico? Hay otra en la tecnología que habla de la capacidad de los procesadores, ¿no? Hace cada cuánto tiempo se duplica su capacidad. O el tamaño de la memoria. Entonces hay gente que se dedica a estudiar eso y trata de estimar. Bueno, nos surgen preguntas, ideas, ¿no? Que nos plantean preguntas de investigación. Y esas preguntas son las que el investigador va a tratar de responder a lo largo de su estudio. Kondratiev se preguntó si había algún patrón, alguna secuencia en las crisis y cuándo se daban, y entonces él trata de estudiar eso. Eso es lo que hacemos, ¿no? Tenemos una idea, nos planteamos una pregunta, hay un problema de investigación y planteamos esa idea, les reitero, en forma de pregunta. Tenemos que plantearnos preguntas que guíen la investigación. La pregunta tiene que ser, como hemos visto la otra vez, tiene que ser clara, ¿no? No como la pregunta del micrófono, que nos daba cualquier tipo de respuesta. Debe ser, no debe expresar una afirmación, debe tener variables, debe tener lugar, tiempo, etcétera. Y aquí había notado una cosa nueva que no lo habíamos visto, que lo estaba leyendo en alguna otra literatura. Algunos autores, para recordar las cosas que debería tener una pregunta, sugieren que la pregunta tenga estos elementos. ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, qué y o por qué? Por ejemplo, podríamos tener esta pregunta de investigación. ¿Por qué los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la UMSA, que están en primer año durante la gestión 2022, prefieren las clases presenciales en vez de las clases virtuales? ¿Qué elementos tiene esta pregunta? Entonces, para esos otros autores, tiene que tener un elemento ¿quién? Voy a ponerlo un poco más cerca ahí. ¿Cuál es el quién? El quién son los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública. ¿Dónde? En la UMSA. ¿Qué cosa? Prefieren la presencialidad. ¿Cómo? Porque va a haber una comparación entre las clases virtuales y virtuales. ¿Qué? Preferencia por la presencialidad. ¿Cuándo? El 2022. Entonces, estos otros autores dicen, para que una pregunta sea clara, se entienda, tenga el lugar, el ámbito, el tiempo, pues podemos recordar estas preguntas. Y las anotamos. Es una forma más de recordar lo que puede tener una pregunta, ¿no? No necesariamente, yo por ejemplo esto lo he descubierto recién, esta forma, estos elementos de la pregunta, ¿no? Y recién el año pasado he estado en un taller en temas de salud, sobre metodología de la investigación,
Y en salud, el profesor que explicaba en salud decía, la pregunta de la investigación debe tener los elementos PICOT, decía. Y claro, yo prestaba atención y le copiaba. Y es otra vez más de lo mismo, ¿no? PICOT porque dice, debería mencionarse la población. ¿Quiénes son la población? Los estudiantes de la carrera, de la UMS. Debería mencionarse la intervención. En salud, preferencia por la presencialidad. Claro que en salud, la intervención puede ser, no sé, evitar la tuberculosis, evitar la desnutrición, disminuir los paros cardíacos. Tienen también preguntas de investigación, ¿no? ¿Cómo? Ellos tienen un cómo. Y ese cómo le llaman control. Generalmente ellos en salud, y no solo en salud, sino en ciencias naturales, se hacen diseños experimentales. Los diseños experimentales consisten en comparar. El experimento es uno de los grandes avances en las ciencias que nos permite demostrar lo que estamos probando. No solo quedarnos con los argumentos, ¿no? Sino demostrar lo que estamos probando. ¿Y cómo lo demostramos? Pues en los hechos, experimentamos. Si decimos que tomar menos refresco evita la obesidad, entonces tomamos un grupo que toma solo agüita y otro grupo que toma puras gaseosas. Y vemos quiénes son más obesos. Es un experimento que se basa en la comparación. Por eso en salud usan estas siglas de PICOT, ¿no? P quiere decir población y intervención, C control, porque comparan con un grupo control. O de resultados, ¿qué espero? Que haya más o menos obesidad. ¿Qué espero? ¿Qué tengo? Tiempo. PICOT termina con T, T de tiempo. Lo espero hacer durante el 2022. Entonces, yo anotaba este cuadrito como ejemplo, lo desarrollaba para nosotros. Y mi intención era decirles que hay estas cosas que hemos estudiado de tener tiempo, sujeto, ámbito, de tener claridad, etcétera. Algunos otros autores lo expresan de diferentes maneras, algunos como preguntas que debería tener la misma pregunta, o en otras áreas de la ciencia, ciencias naturales y de salud, como los elementos PICO. Lo importante es que la pregunta tenga esos elementos, ¿no? Si la pregunta tiene esos elementos, pues, podemos asegurar que esté bien formulada. ¿Por qué es importante la pregunta? Porque la pregunta tiene fin pedagógico. La pregunta de investigación, pues, nos orienta a la respuesta, ¿no? Por eso muchos autores dicen que si tenemos una buena pregunta, pues la investigación está parcialmente resuelta. Y otra cosa que no debemos olvidar, que también lo veíamos la última vez, es que las investigaciones o los problemas que vayamos a abordar sean factibles y viables. A veces nos planteamos problemas que nunca los vamos a poder terminar de estudiar porque son muy grandes. La idea es que sean factibles y viables. Y no olvidemos que las investigaciones, estas preguntas, tienen que llevar una justificación. ¿Por qué quiero responder esa pregunta? ¿Por qué es importante? Sí, y claro, para eso argumentamos en la justificación. Aquí una cosa interesante que no les dije la otra vez, pero lo comentamos en el grupo del lunes, es que algunas veces las investigaciones son financiadas. La gente nos paga para investigar. O nos dan algún premio. Yo me acuerdo, uno de los premios importantes que he recibido es que una vez participé en una convocatoria y me dieron como premio un viaje a la Argentina. Bueno, alguna vez viajé a Santa Cruz, igual en un concurso, me pagaron todo para ir a Santa Cruz. En realidad, me gusta a mí participar, ¿no? Pero uno de los que me gustó mucho es en realidad mandé un trabajo de investigación y me mandaron a la Argentina a exponer mi trabajo. Pero lo que había que hacer es justificar, ¿no? Tenía que justificar en una parte del trabajo de por qué mi trabajo era importante, por qué mi estudio es relevante. Y la justificación es sumamente importante. Ayuda a entender al lector de por qué deberíamos realizar ese trabajo de investigación. Lastimosamente, en contaduría no hay muchos concursos de tesis, pero sí existen.
A veces hay concursos de tesis en los que les pagan a los tesistas por investigar. Les dan una plata por investigar. Entonces, ¿quieres hacer tu tesis? Participas de un concurso y te dan plata para hacer tu tesis de licenciatura, ¿no? Y claro, pero para ganar esos concursos hay que justificar bien de por qué tu tema elegido es bueno. Así que la justificación resulta importante. Pero más allá de los concursos y los premios, que puede ser parte de las cosas que hay de financiamiento, los trabajos tienen que tener una justificación que indique por qué tenemos que estudiar esta cosa, por qué hemos elegido este tema, por qué es importante, ¿no? Y necesitamos redactar la justificación. ¿Qué ayuda a redactar la justificación? Ayuda el haber leído sobre el tema, ¿no? Entonces ayuda a eso. Bueno, y sobre eso teníamos unos ejercicios que lo dijimos que lo íbamos a dejar para la siguiente clase, porque ahora teníamos que revisar los ejercicios de la anterior vez que eran del enfoque de investigación. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? Voy a revisar algunos ejercicios para retroalimentar los enfoques. Y probablemente iniciemos con la introducción de los objetivos. ¿Preguntas, comentarios? Licenciado, tengo una pregunta un poquito salida del tema. Un poquito. Vale, Albert. Es con respecto a lo que refería de una tesis y de un proyecto de grado, porque en Facebook se ve que hay memes que dicen el que eligió proyecto de grado, o sea, todo tranquilo, y el que eligió tesis sufriendo, pero eh, ¿por qué licenciado se hace tesis cuando eres licenciado? ¿No es tesis cuando tienes un doctorado? ¿O cómo es la cosa? La tesis. ¿Qué es la hipótesis, Albert? De hecho, una hipótesis es una pregunta, la pregunta clave así para realizar una futura investigación, licenciado. Más que la pregunta, la hipótesis, la respuesta a la pregunta, ¿no? La hipótesis es una respuesta a la pregunta antes de investigar. Esa es una hipótesis. Entonces, todos tenemos una respuesta antes de investigar. Y la tesis es la verificación de la hipótesis. Seguramente la pregunta de, no sé, pues de estos señores, de este que ve los ciclos en las computadoras, o el famoso Kondratiev, ellos se preguntan, ¿habrá un patrón que siga o precede a las crisis? ¿Habrá crisis de verdad de forma regular? Kondratiev habla de ondas largas y ondas cortas. Dice, hay ondas largas, periodos muy largos, y al interior de las ondas hay pequeñas crisis, ondas cortitas. Eso dice Kondratiev. Pero seguramente su hipótesis es, su hipótesis es una respuesta a su pregunta. Dice, ¿no? Sí, las crisis económicas o los ciclos, hay ciclos económicos que se repiten. Y eso tiene que demostrarlo. Él tiene que demostrarlo seguramente haciendo un seguimiento histórico a los periodos de crisis, de auge y expansión de la economía y a las recesiones. Y esa demostración se convierte en una tesis. La tesis es la demostración. Verificar la hipótesis. Y entonces, nosotros podemos investigar, podemos realizar tesis desde el grado, desde la licenciatura, porque podemos probar cosas sencillas. Por ejemplo, no sé, este es un tema el que les planteaba hace un momentito. Es un tema sencillito. Es una pregunta de investigación. Dice, ¿por qué los estudiantes prefieren las clases presenciales? Lo comento porque en un curso me han dicho que preferían las clases presenciales, ¿no? He estado comentando con los estudiantes de tercer año, dicen, no, dicen, hay que volver a lo presencial, hemos charlado un buen ratito. Está bien. Ahora, ¿por qué prefiere? La respuesta a esta pregunta es la hipótesis.
No se puede ser porque prefieren lo presencial porque sienten que su aprendizaje es mejor. Mis hijas, mi hijo prefieren lo presencial. Porque y les he preguntado yo por qué prefieren lo presencial. Y me dicen, me confiesan y me dicen, porque papá, en lo presencial nos distraemos menos. Porque es más divertido hablar con los amigos. Ellos prefieren lo presencial. En el caso de mi hija, por ejemplo, ella está mejorando sustancialmente sus calificaciones. En lo virtual tenía malas calificaciones, en lo presencial tiene mejores calificaciones. Y yo le pregunto por qué. Me dice, porque no me distraigo. Claro, porque en la distracción está el peligro, ¿no? Puede ser que el profesor en algún momento, pues, sienta que, no sé, ustedes lo sientan aburrido, entonces, entran al internet, comienzan a jugar ajedrez o hacen alguna cosa, y de repente ya perdieron la clase. Lo que no sucede en clases, ¿no? Tienen que estar atentos. El profesor además lo está mirando. Y además, incluso yo como profesor, cuando uno tiene clases presenciales, yo siento el espíritu del curso. Se siente la tensión en clases presenciales. Si hago un chiste, se ríen, o si hago y nadie se ríe, quiere decir que no me están prestando atención. O tal vez soy malo contando chistes, pero por lo menos los noto, ¿no? O noto sus caras de sorpresa cuando les digo algo que no conocen. En cambio, en lo virtual no puedo sentir esa sensación, no tengo la sensación térmica del curso. Pero bueno, volviendo más allá, aquí está la pregunta, Albert, y la pregunta tiene una respuesta, la respuesta se llama hipótesis, no sé. La respuesta puede ser los estudiantes, no sé, los estudiantes de primer año de la gestión 2022 de la carrera de Contaduría Pública prefieren las clases presenciales porque sienten que prestan mejor atención. Esa es la hipótesis. Y esta hipótesis hay que demostrarla en un trabajo de investigación. ¿Qué puede ser el trabajo de investigación? Puede ser simplemente una encuesta. Encuesto a todos ustedes y lo que tengo que hacer es o acepto o rechazo esta hipótesis. Si la acepto, ya no es una hipótesis, se vuelve una tesis. Una tesis en el sentido de que ha sido un planteamiento que ha sido verificado, comprobado. Entonces es una tesis. La tesis implica que tú has verificado esta afirmación. De ahí viene el nombre de la tesis. La tesis es un trabajo de investigación en el cual vamos a probar una hipótesis y las vamos a aceptar o rechazar. De ahí viene el nombre de tesis. Ahora, Albert pregunta, ¿por qué es más difícil o más complicado? Bueno, porque es un trabajo de investigación, tiene sus retos, ¿no? Desde plantear el propio trabajo es más complicado que hacer un proyecto de grado en el que tú repites algún conocimiento o lo pones en práctica. Entonces, sí tiene su desafío. Es más complicado. Y otra cosa que lastimosamente lo complica es la burocracia de la propia universidad. La universidad tiene una burocracia terrible. Entonces, el que quiera hacer tesis tiene que hacer un perfil, tienen que revisar su perfil, los docentes tienen que aprobar el perfil, luego tiene que hacer el documento, tiene que esperar a que su tutor le ayude y a ver si encuentra un buen tutor. Y es todo una suerte de desafíos que tiene que pasar para hacer la tesis. Lastimosamente hay malos tutores, ustedes si algún rato hacen tesis tienen que denunciarlos. La UMS es gratuita, ningún tutor podría cobrarles plata. Entonces, lastimosamente, hace algunos años se han despedido, se han botado de la universidad a algunos docentes que cobraban dinero. Porque no puedes cobrar como tutor. Ya la universidad a mí me paga.
Me paga también por ser tutor. ¿Por qué voy a cobrar doble? Pues todas esas cosas hacen lastimosamente que la gente no prefiera la tesis, ¿no? Pero el mundo, y por ojo, la tesis no es privativa de los doctores. Uno está haciendo su doctorado, tiene que ser una tesis. No, las tesis se los hacen en diferentes niveles. Los hacen en maestrías, en licenciaturas. Pero en el fondo, la tesis sigue siendo un trabajo de investigación que sigue ese camino. Pregunta, hipótesis, aceptación o rechazo de la hipótesis, lo que se vuelve una tesis. Eso quiere decir que nosotros podríamos hacer esto sin ser doctores. Hacemos una encuesta ahorita a todos los de primer año y nos fijamos sus preferencias. Ya tenemos un trabajo de investigación. Y entonces, sin ser ni siquiera licenciados, hemos contribuido con un trabajo. ¿Está bien, Albert? ¿Eso responde tu pregunta? Me parece una pregunta interesante. Es que, ¿cómo decirlo, licenciado? Esto le he preguntado a un doctor en matemáticas, de hecho es mi profesor, pero esta pregunta surge porque no sé si ha escuchado del joven Wilfredo López, el joven que ha descubierto la hipótesis de Bien. Zeeman y Bueno, no sé, por lo menos está en duda, pero sí he escuchado del tarijeños, sí, tarijeños, ¿no? chuquisaqueño, que sí, elogiaban su trabajo, estaba bien, pero hay una sociedad de matemáticos que dice que, bueno, no cumple con los estándares, como dicen, y principios matemáticos como indulgencia. Bueno, no sé, no estoy muy metido, pero yo pienso que el joven Wilfredo ha aportado con conocimiento a partir de esa hipótesis que él ha realizado según Claro, su conocimiento, pero no lo han avalado porque precisamente es uno, ingeniero, lo otro no tiene fundamento matemático neto, porque le han dicho que está violando tal ley, se está escapando de esto, pero es como que te dan no sé, una patada y te dicen, no, volverlas a hacer. No quieran aceptar el conocimiento quizá por orgullo, pero eso me ha comentado, precisamente necesita un doctorado para poder hacer esta investigación más profundo, porque ahorita como es licenciado solo tiene una pequeña base y mientras va estudiando un poquito más, va profundizando, va a tener en cuenta y esos aspectos que va a profundizar. Y bueno, de eso lo quería preguntar, porque yo pienso que todo conocimiento que se investiga sirve, pero si te detienen, por qué hacen eso? Eso, licenciado. gracias, Albert. A ver, dos cosas, Albert. La primera cosa es que hay que diferenciar, eh, hay que diferenciar el nivel de aporte, ¿ya? Nosotros todos podemos aportar desde donde estamos. Por supuesto, mientras más grados académicos o mientras más estudiemos, más que el grado académico, mientras más estudiemos, porque doctores también hay bien truchos, te les diré, ¿no? Doctores hay bien truchos también, ¿no? Además que ahora se ha puesto de moda hacer doctorados y todo el mundo está haciendo doctorados en una competencia feroz y uno puede hacer doctorados desde la universidad super mega trucha y hasta una buena, ¿no ve? O al final también puede ser, uno puede tomárselo en serio el doctorado y estudiar bien en una universidad trucha o no es de conocida calidad, pero puede ser un buen doctor porque se ha dedicado a estudiar efectivamente con la guía de sus profesores. Y es bueno porque así lo ha puesto. O uno puede querer ser doctor y estudiar sin estudiar y tratar de lograrlo como lo sucede en la licenciatura, ¿no? Hay pues licenciados que al final, no sé cómo, pero salen licenciados. Yo les cuento una anécdota. En una clase de matemáticas financieras, yo noté que un estudiante no escribía. Eh, Después le fui a hacer seguimiento, ¿no? Durante todo el año. Y todo el año no escribía el estudiante, escribía muy poco, unos cuantos garabatos. Después hablé con él, lo revisé y efectivamente tenía algún problema el estudiante. No escribía, no anotaba, no sabía matemáticas, no podía ni multiplicar ni sumar, no podía. Pero era estudiante registrado en las listas oficiales de la carrera. ¿Cómo es que ha llegado ahí? No lo sé. Alguien se lo habrá dado el examen de ingreso, me imagino.
Y por supuesto reprobó mi materia. Igual puede suceder con alguien que salga de la carrera. No sé cómo, sabes cómo, pero salió. Lo mismo pasa. Es una primera cosa que hay que diferenciar, Albert, ¿ya? ¿De acuerdo? La segunda cosa que hay que diferenciar es que efectivamente hay niveles de aporte. Se supone que los licenciados, los que tienen maestrías, van reproduciendo algún conocimiento. Los doctores se supone que crean conocimiento. Su aporte tiene que ser mucho más profundo al conocimiento, ¿no? Se dice que el doctor crea conocimiento, aporta algo nuevo que no se sabía. En cambio, los licenciados se producen, mejoran, lo aplican en otras áreas. En cambio, el aporte en profundidad es diferente. Y una tercera cosa más respecto al ejemplo que añadiría es que la hipótesis de Riemann tiene que ver, yo no soy matemático, desde mi conocimiento general, sí que tiene que ver con demostrar el siguiente número primo, ¿no? Encontrar una fórmula que intente probar el siguiente número primo. Entonces, Riemann tenía una hipótesis y vamos probando esa hipótesis, hay que demostrarla si su hipótesis funciona. Tiene que ver con encontrar los números primos. Ahora, aquí por favor su atención, porque vamos a hablar un poquito de filosofía de la ciencia. Una tesis, una tesis es una afirmación, ¿no? Es una afirmación. Es una afirmación respecto a una hipótesis. Entonces, usando las matemáticas puedo decir, no sé, pues a más b al cuadrado o a más b a la n, a más b a la n, es igual a la n más n por a al cuadrado por b, ¿no? Podemos desarrollar el binomio de Newton. Y puedo verificar que eso es válido para todos los a más b a la n. Y puedo comprobarlo matemáticamente, ¿no? A ver si a es 1 y b es 3, si el desarrollo del binomio de Newton me iguala. O no sé, o el triángulo de Pascal, si quieren más facilito, si me iguala. Desde la matemática le estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo generar un conocimiento, ¿no? Entonces, ustedes también pueden generar un conocimiento. Entonces, además del triángulo de Pascal y el binomio de Newton, ¿por qué no generar otra forma de desarrollar esto? ¿Habrá otra manera de desarrollar esto? Es un conocimiento teórico, ¿no? Un aporte que no se conoce. ¿Habrá otra manera de encontrar esto? ¿Cuál será la otra manera? Y si la encuentran y la tienen, hay que probarla. ¿Cómo la probamos? Pues empezando los valorcitos, ¿no? El famoso, no sé, pues a más b al cuadrado. Entonces, si aquí yo tengo 2 y aquí tengo 3 y esto es el cuadrado, entonces 5 al cuadrado, 25. Quiere decir que si hago 2 al cuadrado, ¿no? Más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, me tendrá que dar 25, ¿no creen? Porque tiene que darnos la igualdad. Si hago el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, me tiene que dar 25. Y entonces Riemann, lo que yo entiendo de la hipótesis de Riemann es que Riemann propone, si quieren, como un binomio de Newton, propone una forma de estimar el siguiente número primo. Sí, eso hace Riemann. Si estoy equivocado, por favor, me corrigen. No soy experto en matemáticas, pero lo que desde mi conocimiento general es eso. Y este compañero que está en Chuquisaca también hace una proposición de una formulita, si quieren, que permite estimar el siguiente número primo. El problema está en que esa formulita tiene que ser demostrable. Tenemos que demostrarla. Así como hacer 2 más 3, 5, al cuadrado me da 25, y esto me da 25, ¿no ven? Todo eso me da 25. Tengo que poder demostrar eso.
Y claro, tiene que darme el siguiente número primo. Pero si no lo puedes demostrar, sigue quedando en hipótesis. Entiendo que no han puesto la fórmula de este compañero de Chuquisaca en la computadora y han podido demostrar hasta donde el poder de la computadora da. Pues la computadora no te permite encontrar números muy, muy grandes, ¿no? Tenemos procesadores que nos permiten hacer escenarios, pero esto tarda. Es decir, entonces entiendo que no se ha podido demostrar. Pero como no se puede, como no es posible demostrar con la computadora, porque puede ser números muy, muy grandes, que se estima que colocados en la computadora puede tardar la computadora en procesar 1 año, por así decirlo, para encontrar un número. Entonces, hay otras maneras de demostrar. Las otras maneras de demostrar esto en matemática, por lo menos, es a través de axiomas, ¿no? Los matemáticos usan axiomas y otras formas de probar estos valores. Y entonces entiendo que ahí ha quedado el tema del compañero, es decir, su fórmula está corriendo para cierta cantidad de números primos. Para el siguiente no lo podemos hacer porque la computadora no nos da tanta potencia. Claro, en la computadora es fácil, ¿no? En la computadora es fácil, colocamos... No, miren, por ejemplo ¿no? Ustedes están llevando, ¿ya están en interés compuesto o no? Sí, estamos Compañero. sí. Sí, Licen. A ver. Entonces es fácil en interés compuesto. Decimos, no sé, pues el valor... Ah, ustedes están conmigo. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Miren, aquí está. Aquí está un valor. Tengo 5,000. El de arriba haremos. Tengo los 15,500. ¿Se acuerdan? Hemos encontrado 15 bimestres. ¿Cómo hacemos con la computadora? ¿Cómo probamos? Pues las computadoras nos permiten hacer, verificar datos. Miren lo que hacen las computadoras. Yo puedo verificar. Quiero que me dé 20,860,96. Lo que no tengo es el tiempo. No sé qué tiempo es. Ustedes saben la respuesta que es 15. Pero yo puedo plantearme una fórmula y decir, a ver, bueno, yo quiero que me dé 20,896. 20,896 es igual a capital inicial multiplicado por la tasa de interés más 1, todo elevado a n, ¿no? Todo elevado. ¿Dónde está mi elevado? Elevado a n. Entonces podemos probar. Si paso a 2 periodos, me da 16,000. Si paso 3, me da... Puedo probar uno por uno con la computadora, ¿no? O puedo decirle que me lo pruebe automáticamente todos los valores. Entonces, las computadoras me permiten probar diferentes valores. Quiero que este valor sea 20,860,96. ¿Qué voy a hacer? No necesito despejar la fórmula, ni siquiera necesito saber logaritmos. Simplemente le digo a la computadora, quiero que este valor pruebes con todos los números del mundo y me digas con cuál número del mundo me iguala. Y miren que lo hace rápido. ¿Han visto? Ha probado, ¿no ve? ¿Quieres repetir? Quiero que este número sea 20,860,96. ¿Cómo quiero hacer? Quiero que se mueva esta celda. Y probamos, y lo va a probar con todos los números del mundo hasta que me iguale. Entonces es posible también encontrar un número primo, ¿no? Puedo encontrar, no sé, se me ocurre. Este número será primo. ¿Cómo lo sé? Ah, lo dividiré entre otro número. Si lo divido entre 2, si me da un resultado entero. Ah, me da entero, entonces no es primo. Probaré con otro número. ¿Será primo? Lo dividiré entre 2.
me da un número entero, no es primo. Entonces, puedo hacer eso con la computadora, puedo encontrar el siguiente número primo. Pero tiene un límite esto, ¿no? Porque la computadora no me va a procesar un número muy grande o va a tardar meses. Yo les cuento una anécdota. Una época estaba haciendo un análisis financiero del sector público con los municipios, con 337 municipios. Y usaba miles de datos, ¿no? Ahora tenemos el Power BI, pero esa vez usaba miles de datos. Y ¿saben qué? Dejaba yo procesando al Excel, sin mentirles, 30 a 40 minutos hasta que me calcule los indicadores. Eso tardaba el Excel en calcular, porque eran muchos datos. No voy a entrar a ver Power BI ahora, que mejor pensándolo no. Entonces, las computadoras tienen sus límites. Entonces, ¿qué pasa con lo de su compañero? Para cerrar la pregunta que me ha hecho Franz. Su compañero encontró una fórmula que permite estimar el siguiente número primo. Con la computadora podemos verificar su fórmula hasta cierto número. Pasado ese número no lo podemos hacer porque la computadora no es tan potente. Y entonces la otra manera de demostrar su propuesta es que él use axiomas, ¿sí?, para demostrarlas desde mi conocimiento. Y eso probablemente no tenga el conocimiento para hacerlo, pero no quiere decir que su trabajo esté mal. En mi humilde opinión. ¿Por qué no quiere decir que esté mal? Pues su trabajo todavía es, como usando las palabras de Popper, es falseable. Popper dice que una hipótesis, una contribución a la ciencia es buena siempre y cuando se pueda probar, hasta que no se demuestre lo contrario, como en los juicios, ¿no?, de inocentes o culpables, no se demuestre lo contrario, no va. Ahora, los matemáticos tienen otras maneras de probar esto, ¿no? Y él, claro, no usó esas otras maneras, solamente planteó una fórmula que le da un número primo. Entonces hay que verificarla desde otras maneras también esto. Eso sería, no sé si les ha aburrido o tal vez estaba interesante, espero que sí. ¿Qué decía Popper? Decía, por ejemplo, podemos ver un pájaro, un águila y decimos, ah, es un ave, tiene alas, puede volar. Vemos un cóndor, es un cóndor, tienes un ave, tiene alas, puede volar. Entonces, para Popper, podemos tener una hipótesis, ¿no? Las aves pueden volar. Pero la hipótesis va a ser válida hasta que la falsemos. Hasta que encontremos una ave que tenga alas y que no pueda volar. Y entonces diremos, ah, momentito, no todas las aves puedan volar. Y lo mismo pasa con la fórmula que este compañero ha descubierto. Será válida, seguramente, mientras seguiremos encontrando números primos tan grandes, porque los números primos son pues súper grandes. No sé si está en internet el último número primo que se sabe. El último número primo que se sabe. Miren cuántos dígitos tiene. Es 2 a las 77 millones. Aquí está el último número primo que se sabe. Tiene 23 millones de dígitos el número primo que se sabe. Miren. Hay una entidad que da $100,000 al que encuentre el siguiente número primo. Lo prueban, ¿no ve? Este número primo se llama N7723, es el número primo. Entonces, la hipótesis del compañero, del chuquisaqueño, pienso yo, desde lo que conozco, es válida hasta que no la descartemos, ¿no? Lastimosamente no tiene la capacidad de probar en la computadora. Algún rato con las supercomputadoras probablemente la podamos probar, ¿no? Cuando tengamos esas computadoras que se llaman, ¿qué se llaman esas megacomputadoras? Ya me estoy olvidando. Vamos a probarlo. Pero de eso es que interesante la ciencia, ¿no? Entonces, él no necesita ser doctor para haber encontrado esto.
y no tenemos la capacidad de probarlo ahora. Desde el lado de la matemática, desde la forma en que usan ellos, dicen que no está probada, ¿no? Algún rato seguramente la vamos a seguir probando. Bueno, comentarios, preguntas. Cierro aquí con ese tema. Creo que es interesante para seguir estudiando ciencia. Franz, ¿qué opinas? Ya que me has preguntado. Bueno, siéndote sincero, he llorado un poquito porque es como que están menospreciando el trabajo y de alguien, porque conocimiento es conocimiento y aporten algo, que sea un poquito, Claro, pero de ser tan específico, tan, no sé, tan recto y decir, no, es que no cumple con los teoremas, no cumple con los axiomas, ya está bien, los pero teoremas, claro. llega un momento donde el mismo Wilfredo pues hace una entrevista por Zoom por una página de física que se llama Richard Feynman y bueno, indicaba de que había personas, incluso de la carrera de matemáticas, doctores, que le decían, si pones mi nombre, yo te voy a ayudar con algunos teoremas, yo te voy a ayudar a la redacción, y esto en látex, porque su redacción, su artículo está hecho en Word. Y le decían, te lo voy a editar en látex, si es que me colocas como, no sé, coautor, no sé, pero llegaban ese tipo de ofertas, y no solo en Bolivia, también de México, Canadá, Colombia, si no mal recuerdo, pero no se ha llorado por eso. ¿Cómo es posible que gente que sepa haga eso y solo busquen innovación o bueno, hagan varios su doctorado, como dicen? Eso sería licenciado. Gracias, Albert. Bueno, pero mira, solo para descartar algunas cosas. Este compañero no es doctor y creo que, creo que estaba por acabar ingeniería, pero ha encontrado una posible respuesta a encontrar el siguiente número primo. Entonces, ya desmistifica lo que hemos visto antes, ¿no ven? Decíamos antes, ¿se acuerdan? Que todos pueden contribuir y él lo está haciendo. Prueba palpable de la demostración, de lo que hemos dicho antes. La segunda cosa, para fines de la materia, su propuesta, ahorita es una hipótesis que está parcialmente demostrada, ¿no? Es decir, es una tesis porque la demostró hasta cierto número primo, pero le falta seguir avanzando. Entonces está bien. Desde la ciencia, mientras pueda ser falseable, es decir, podamos negarla, es bueno porque así podemos realmente verificar que es un conocimiento científico. Popper decía, si hay un conocimiento que no se lo puede falsear, entonces no es conocimiento. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo mi ángel de la guarda. No hay manera de demostrar si tengo mi ángel de la guarda. No es posible falsear eso, no es posible negarlo. En cambio, decir las aves vuelan, sí es posible negarlo porque podemos seguir buscando y encontrando una nueva ave que no vuele. Eso está pasando con la propuesta de él. La tercera cosa, lastimosamente, hay un tema de ética, ¿no? Que lo vamos a estudiar más adelante, que tiene que ver con las cosas que ha hablado su compañero, ¿no? De robar el conocimiento, robar las cosas. Y no solo sucede en ciencias exactas como la matemática. Nuestro conocimiento ancestral ha sido patentado y expropiado muchas veces por los extranjeros. ¿Dónde creen que está la patente de la cocaína? ¿Dónde se ha descubierto la cocaína? Los beneficios de la quina para las fiebres tropicales. Es más, hay una corriente ideológica que dice que los países llamémosle occidentales, quieren tener contactos, relaciones con las universidades nuestras, porque quieren, no sé si llamarle tan fuertemente apropiarse, pero al menos quieren tomar nuestras ideas, ¿no? Es muy, muy interesante en todas las áreas de las ciencias, por supuesto. Bueno, con eso cierro el tema. Si alguien quiere decir algo más, pues
Adelante, si no, vamos a nuestra revisión. Gracias, Albert, por tu comentario. Ha sido interesante para seguir reflexionando sobre lo que estudiamos en clases, ¿no? Albert, ¿tú eres Gracias. de la carrera de matemática? No, yo tenía un profe de matemáticas, doctor era, y eso lo he comentado porque tengo algunas dudas con algunas cositas y él me ayuda. Vale, súper. Eh, vamos a los enfoques. Veamos algunos ejercicios, ¿no? A manera de retroalimentación. Busca en Internet la diferencia entre subjetividad y objetividad, la diferencia en un párrafo de no más 3 líneas. 1. Procuren ponerlo en sus palabras, ¿no? Estás por ahí, bueno, a ver, dice aquí la diferencia entre subjetividad y objetividad. Esto es importante, ¿no? Va a ser muy importante a lo largo de la ciencia. Y esta es la base de lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo subjetivo, que les decía yo, que pasa por el sujeto, ¿no? Miren qué interesante, dice, seguramente lo he copiado de algún lado, pero podemos desentrañarlo esto, ¿no? Desmenuzarlo. Sintetiza la idea de la naturaleza o el mundo y nuestra forma de sentido dentro del espacio social están construidos esencialmente por creencias y saberes de los sujetos. La visión que vemos sobre el mundo tiene un filtro, un lente, que son nuestras creencias, nuestros saberes. ¿Cómo vemos el mundo? Depende de nuestro conocimiento. Hoy hemos hablado del problema de la ética, de que alguien te puede robar tus ideas. Y entonces alguno de ustedes ya dirá, ay, qué pena, no voy a compartir con nadie nada, porque me van a robar mi idea. Nuestra forma de ver el mundo ha quedado afectada por lo que acabamos de ver. Pero yo les diría entonces, si no se comparte nada con nadie, pues tampoco se avanza. Siempre va a haber el riesgo. La forma de avanzar y generar desarrollo es pues difundiendo el conocimiento. Lo que habrá que tener cuidado es registrarlo, hay que tener algunos cuidados y después, ante todo, siempre va a haber riesgo. Pero nuestra forma de ver el mundo, nuestras creencias, saberes van a afectar la forma de ver el mundo. Y eso tiene que ver con la subjetividad, ¿no? Vamos a la objetividad. Dice principio complementario que exige actuar extendiendo a criterios objetivos, es decir, relacionando con el objeto sometido y nunca con los sujetos interesados en el sentir personal de quien actúa. Lo objetivo tiene que ver con ver el objeto. No desde el sujeto, sino desde las propiedades del objeto. Analizamos el objeto por sus propiedades, no desde afuera. Claro, y aquí va a haber una discusión, ¿no? Entre los cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos nos van a decir, pues, el hombre siempre va a mirar con sus lentes, incluso en la física, en la matemática. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la objetividad y subjetividades, pero si tienen alguna duda lo vamos a comentar. Dice, busca en Google Académico 3 investigaciones cualitativas y 3 cuantitativas y 3 mixtas en área de ciencias económicas. Veamos algún otro. Vamos a ver uno con W.
Miren, interesante, ¿no? Aquí en el primer caso dice, el objetivo hace foco en el objeto mismo. El objetivo tenemos que ver el objeto, lo que estamos estudiando. Nuestro objetivo tiene que ver por quién lo percibe. Vamos al segundo. Busca en Google Académico 3 investigaciones. Título de la investigación: Focus Group, grupos focales. Pero no sé si esta es una investigación. Lo que ha buscado es un instrumento. Bueno, tal vez es una reseña. A ver. Ah, esta está más interesante. Un segundito, por favor. ¿No? Dice, mujeres en la economía, diagnóstico cualitativo de la participación de las mujeres en las ciencias económicas en la Universidad de Chile. Qué interesante. Bueno, el título ya dice diagnóstico cualitativo, pero qué interesante, ¿no? Pregunta sobre la participación de las mujeres. Su enfoque es cualitativo. Claro. ¿Cómo lo hace? Entrevista a 7 mujeres. Esto es método o instrumentos. La entrevista es un método cualitativo, ¿no? Entrevista a las mujeres, preguntando las barreras que se encontraron en el área laboral universitaria. Pero aquí serán los instrumentos. Aquí el instrumento es la entrevista. Aquí ella está complementando con resultados. Esto lo he encontrado en estudios de Nueva Economía en Chile. Yo les decía que los enfoques, hay 2 enfoques, los quantis y los qualis. Los cualitativos tratan de expandir la información, tratan de buscar cosas más completas. Y la forma de buscar cosas más completas es la entrevista, el conversar, el narrar una historia. Más que el preguntar con un cuestionario cerrado, ¿no? Un cuestionario cerrado es no te permite más información de la que está disponible ahí, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver, veamos otro. Vamos a alguna cuantitativa. Interesante esta. Dice, otro trabajo, evaluación de estrategias de emprendimiento sostenible e innovación implementadas en las unidades productivas del Senacentro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, Colombia. Cuantitativo. ¿Cómo sabemos que es cuantitativo? Por ejemplo, por el instrumento. Aquí miren el instrumento. Dice, se realizó un cuestionario estructurado. Un cuestionario estructurado es una encuesta como la conocemos, común y corriente. Entonces, no permite expandir la información. Es válido un cuestionario. Pero el cuestionario, pues, tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, este sí es cuantitativo, nos damos cuenta por el cuestionario. Vamos a ver si hay alguno mixto. Ah, muy buen ejemplo este. Dice, auditoría interna y la toma de decisiones gerenciales en la empresa distribuidora Mirsac en el periodo 2020, en Puebla, en Pueblo Libre. Enfoque mixto. Interesante. Se realizó un enfoque cuantitativo, se recolectaron datos de la población que estuvo compuesta por 18 personas utilizando encuestas. La encuesta es cuantitativa. Muy bien. Y luego se realizó un enfoque cualitativo analizando documentos y entrevistas.
Ah, claro, ambos, ¿no? Lo cuantitativo porque preguntaron con preguntas cerradas y lo cualitativo porque analizaron documentos. Los documentos son abiertos, ¿no? Y además se hicieron entrevistas. Las entrevistas, por lo general, las preguntas son mucho más amplias. Ese sería un enfoque. Hay que aprender a diferenciarlas, ¿no? Hay que aprender a otro ejercicio, que es el tercero. Busque en las tesis de la UMSA una investigación cualitativa, una cuantitativa, una mixta en el área de las ciencias económicas y completa el siguiente cuadro. Características. Bueno, aquí lo que yo esperaba en este ejercicio, vamos a verlo acá. Era que no solamente utilicen este enfoque, ¿no? No solamente utilicen este ejemplo de un ambiente natural, hemos visto varios ejemplos. Hemos dicho, por ejemplo, el uso del lenguaje, que usa números, que usa estadísticas, que expande la información, que usa una muestra, etcétera. Entonces, lo que había que hacer es anotar un documento y comenzar a describir. Esta tesis investiga en un ambiente natural. Usó estadísticas para exponer la información. Utilizó una muestra, no preguntó a toda la población. Utilizó una muestra de 320 personas. La idea era hacer eso y no quedarme con uno solo, ¿no? Aquí pareciera que se han quedado con uno solo. Ah, no. Está en el título nada más. Tiene validez interna, dice. Grupos focales. Bueno, si entrevistaron a los grupos focales, puede tener validez interna. La mayor parte se sustrajo de documentos y archivos. Se obtuvo una interacción, ya que los resultados se notó las quejas de los docentes y estudiantes. No sé, tal vez, no sé si es interacción, tal vez se amplió la información. Bueno, interesante. Aquí hay una encuesta, pero podríamos decir aquí que cuando usa una encuesta, utiliza números para exponer la información, ¿no? Bueno, aquí se usaron fórmulas y tablas que son numéricas, está muy bien. Muy interesante, generaliza, muy bien, ha puesto el concepto de generalizar. Se generaliza su fuerte validez externa, bueno, es externa, ¿no? Ya que se toma datos grandes y se podría generalizar, ya que sus conclusiones son para todas las carreras de ciencias económicas. Bueno, esa era la idea, ¿no? Utilizar la información que teníamos ahí y comenzar a describir. Busquen la página del PIE y resuma sus hallazgos. Bueno, hemos tenido problemas con esta página, ¿no? Veamos otra persona, a ver. La M, que siempre hay hartos con la M. Bueno, no sé quién hizo esto, pero habría que hacerlo en tablita mejor, ¿no? Bueno.
Y resumo a los hallazgos. Los hallazgos son los resultados, ¿no? Aquí no se entiende, dice Fundación para la Investigación en Biología y Biodiversidad. Nace en el 2012 con fin de desarrollar la conversación de biodiversidad. Proyectos fueron desarrollados en PIEP y se marcó la conversación en biodiversidad. No es una investigación, no sé qué habrá revisado. Aquí no está muy bien esto. La idea es que yo les decía que vean alguna investigación que les haya gustado. Miren qué bonito está. Arquitecturas emergentes en el Alto. El fenómeno estético como integración cultural. Qué interesante investigación, ¿no? Seguramente tiene que ver con los cholets. El diseño de las casas del Alto depende del propietario, de sus intenciones, necesidades, gustos y prestigio. Esta intervención incomoda a los arquitectos. Esta arquitectura es la representación de códigos identitarios que refleja la preferencia en la ciudad del Alto. Y más importante es a la individual familiar. Existe tensión entre la alcaldía y la población por falta de información que esté vinculada a los impuestos y normas de construcción. Interesante. La idea era, más allá de escoger uno, aquí lo que quiero es motivar, quiero que comiencen y vean investigaciones. Lastimosamente, de la carrera debe ser de las pocas que investiga, no solamente aquí en la UMSS en general, ¿no? Pero tenemos que motivar la investigación y hacerlo con mucho más ímpetu. Y una de estas cosas es aprendiendo o revisando documentos de investigación para que nos dé una noción de cómo es que se investiga, qué es lo que se hace. Esa era la intención de esta última pregunta, ¿no? Que busquen investigaciones que les gusten. No sé, pues si tal vez la próxima vez lo hacemos más abierto, tal vez algunos compañeros quieren investigar o revisar algún tema de matemáticas, pues interesante, ¿no? Bueno, la tarea era relativamente sencilla, era más que todo revisar páginas web. No sé si hay preguntas, comentarios, alguna cosa sobre las tareas que hemos revisado, que teníamos que retroalimentarlas. Los objetivos de investigación. Voy a dejar el material, voy a procurar dejar el material ya no más, para que lo puedan leer para la siguiente clase. Y revisamos pues antes el material. No sé si tienen preguntas, comentarios, creo que voy a quedar aquí, no voy a iniciar ya objetivos. Me acaba de llegar alguien, seguramente alguno de ustedes me ha mandado un WhatsApp. Me han mandado un WhatsApp en la que me están recordando, me dicen, me están recordando que hay hoy día elecciones para representante de la universidad al congreso que va a haber de universidades. ¿Sí? Así que les invito a que vayan a votar. Me han mandado una resolución electoral. Bueno, aquí no dice que, bueno, dice que aquí hay tolerancia para los que vayan, pero dice votar. Hay unas elecciones que están realizándose en el pabellón F, votan los estudiantes, están eligiendo a su representante para que vaya al Congreso. De la carrera de Contaduría Pública hay un estudiante que es Limber Jesús Ticona, que dice que está como independiente. Él está representándonos para participar de este Congreso que va a haber en
los próximos días. Así que les pido, por favor, si quieren, si pueden ir a votar. En realidad hay que apoyar a los de la casera, ¿no? Así que los invito a apoyarlo tal como me han dicho sus compañeros que me han transmitido ese mensaje que me han mandado. Creo que con esto yo concluiría y nos veríamos en la siguiente clase.